Hola, bienvenidos a este nuevo video de la serie de videos sobre métodos y técnicas de investigación formal en sistemas de información. Mi nombre es Fulvio Lizano y a lo largo de este video vamos a presentar algunos conceptos generales sobre alguna metodología o alguna técnica de investigación formal que les ayude como guía en el proceso de investigación que ustedes quieran iniciar. El video trata sobre cuestionarios, entrevistas y grupos focales y vamos a presentar algunos conceptos generales. Tres técnicas de recopilación de datos que son muy populares son los cuestionarios, las entrevistas individuales y las entrevistas en grupos focales. En la investigación formal y en sistemas de información han sido ampliamente utilizadas en forma individual o en su conjunto dependiendo de la situación. Estas técnicas giran en torno a la percepción de los sujetos de estudio, o sea, los participantes, y como la percepción suele ser un elemento abstracto, la formalidad en el uso de este tipo de técnicas está intrínsecamente relacionada con la sistematización del proceso. Tanto los cuestionarios, las entrevistas como los grupos focales comparten una descripción y uso y ciertas ventajas y desventajas. En el caso de los cuestionarios, se utiliza sobre todo cuando hay un alto número de participantes para determinar requerimientos de usuarios, por ejemplo, y también como un elemento de determinar o cuantificar o identificar o explorar la perspectiva. Las principales ventajas es la libertad de respuesta por parte del entrevistado, sobre todo en el momento y lugar si estamos hablando de cuestionarios en línea, es menos intrusivo, evita el sesgo del investigador y los datos de la respuesta son relativamente fáciles de recopilar y analizar. Pero tiene desventajas, son difíciles de obtener en un número de respuestas adecuado, es difícil de obtener las respuestas representativas, no existe la posibilidad de tener una clarificación de las respuestas, no es posible hacer preguntas complejas y eventualmente tiene cierta falta de control sobre cómo y cuándo se contesta el cuestionario. En el caso de las entrevistas es para un más bajo número de participantes, es un método básico de investigación cuantitativa y cualitativa y aquí lo importante es medir la percepción, como aspectos como el comportamiento, el uso de la tecnología y aspectos como la introducción de nuevas tecnologías, etc. Las ventajas es el control del proceso en la recolección de los datos, es posible clarificar respuestas y permite un manejo de preguntas complejas. Las desventajas es que es un proceso laborioso y caro, requiere un procesamiento de datos previo al análisis, es intrusivo y hay más riesgo de sesgo por parte del investigador. En el caso de los grupos focales, que en sí son entrevistas grupales, generalmente se utilizan para, en el caso que tengamos entre 8 y 12 participantes, se requiere un moderador experimentado, los participantes tienen que ser homogéneos, sirve para determinar datos cualitativos como percepción, sentimiento, opiniones. La interacción dentro del grupo, ¿verdad? Es importante y porque es un proceso de entrevista con un grupo de gente y por lo general se maneja un número limitado de preguntas por lo complejo del proceso. Las ventajas es que es posible tener una perspectiva más matizada, más rica, el proceso es eficiente, en términos generales la tecnología actual permite el manejo de la logística, sobre todo con el tema de las videoconferencias, y es posible clarificar respuestas. Las desventajas es que las opiniones minoritarias pueden ser que dominen, normalmente va a haber una persona o dos personas dentro del grupo focal que quieran acaparar la atención y ahí es donde se requiere la participación del moderador experimentado. Podría ser difícil de desarrollar ideas, la logística siempre va a ser complicada, sobre todo en el momento de reclutar a los participantes y el manejo de los datos pues, suele ser difícil por la diversidad de los participantes. Tanto el cuestionario, las entrevistas como los grupos focales eventualmente se pueden utilizar individualmente o en conjunto con dos o los mismos tres técnicas. ¿Okay? En el diseño del cuestionario, bueno, hay que partir de que los cuestionarios son ubicuos, ¿verdad? Son bastante cotidianos, es algo que es conocido por prácticamente todo el mundo, ¿verdad? Como son. Sin embargo, presentan recurrentes problemas con el diseño, ¿verdad? Lo fundamental del diseño del cuestionario es que son aspectos que son perennes, ¿verdad? Son aspectos que se han venido manejando desde hace mucho tiempo y son los mismos. Y el primer paso siempre es decidir los datos que se necesitan para responder las preguntas de investigación y el insumo en sí de la pregunta de investigación y el marco teórico. El marco teórico nos va a permitir a nosotros identificar conceptos que eventualmente queremos explorar, la percepción de esos conceptos en el proceso de entrevista, de cuestionario o de grupo focal. La apariencia del cuestionario es vital, es necesario ser un cuestionario que sea sencillo, simple, estructurado, corto.
y que sea agradable a la vista. Hay dos tipos de preguntas principales en el cuestionario: las cerradas, que son las más comunes y que guían las respuestas y facilitan y agilizan el proceso y son fáciles de codificar, y las abiertas, que permiten una exploración más amplia, en donde se brinda al participante la oportunidad de expresarse más auténticamente. Aquí tenemos unos ejemplos de preguntas cerradas, que por lo general son de dos tipos: de tipo factual, como son estas tres primeras que se presentan acá, o de tipo de opinión, que normalmente utilizan lo que se conoce como la escala de Likert, en donde se da una declaración o una sentencia y se le pregunta a la persona cuán satisfecho o cuán de acuerdo está con esa declaración o esa sentencia. Este es un ejemplo de preguntas abiertas, en donde básicamente lo que se quiere es explorar o pedirle a la persona que en sus propias palabras responda a una pregunta como tal. Una forma de combinar preguntas abiertas y cerradas es esta, en donde primero se presenta una pregunta abierta para que la persona exprese su verdadera opinión, su primera opinión sobre un tema, y después eventualmente se le pide confirmación con ciertos conceptos específicos sobre la misma pregunta, para eventualmente reconfirmar ciertos datos o explorar algunas otras alternativas que tal vez la persona no haya dicho en la primera respuesta que es abierta. La idea es que se evite, vía la logística y el algoritmo utilizado en el cuestionario, que puede ser en línea o inclusive en papel, que la persona vuelva sobre la pregunta abierta después de ver las opciones de la pregunta cerrada, para que sea más auténtica la recolección de los datos. En cuanto a las entrevistas, pues requieren un guión o un script para la entrevista. Hay de tres tipos: las estructuradas, que también se les llama estandarizadas o programadas, que básicamente es un cuestionario administrado por una entrevista y que presenta las mismas preguntas en el mismo orden. La semiestructurada, que es más flexible para capturar mejor las perspectivas de los participantes. La idea es profundizar en la consulta dependiendo de la situación, y cada respuesta del participante básicamente genera la siguiente pregunta. Y las que no son estructuradas, que capturan experiencias generales de una persona y sirven para recopilar datos extensos sobre cierta información importante. En cuanto a los grupos focales, que son entrevistas que se desarrollan en grupos, son utilizados para comprender el pensamiento de un grupo de personas, explorar temas a profundidad, como una técnica autónoma para capturar datos, como una técnica exploratoria antes de realizar un cuestionario, o como una técnica de seguimiento para explorar y ampliar información obtenida a través de un cuestionario o entrevista. Requieren también un guión o un script similar a la entrevista, y aquí se ocupa la dirección del proceso por parte de un moderador, que tiene que ser alguien muy experimentado para guiar el proceso. Las consideraciones logísticas siempre son importantes en los grupos focales, ¿verdad? Aunque con el advenimiento del uso masivo de estos productos de software de videoconferencias, esto ciertamente se ha facilitado. Pero las consideraciones logísticas del reclutamiento de las personas que van a participar en el grupo focal siempre siguen siendo un problema. Entonces, sistemáticamente, el uso de cuestionarios, entrevistas y grupos focales tiene como insumos la pregunta de investigación, el diseño de estudio, el marco teórico que va a permitir sobre todo las ideas para plantear preguntas, y los datos en sí de las participantes, ¿verdad? El manejo de los datos son tanto cuantitativos como cualitativos en el contexto de las respuestas dadas por los participantes al cuestionario, las entrevistas o los grupos focales. El procesamiento que se tiene que hacer, bueno, primero es el diseño del cuestionario, del script para la entrevista al grupo focal, hacer un piloto para probar que las preguntas estén claras y sean adecuadas, y hacer la recolección de los datos como tal. El análisis tiene que ver con la revisión, la depuración de los datos, y hacer análisis cuantitativo y cualitativo. Y los resultados del proceso son en sí los resultados, los hechos, el análisis y la eventual publicación. Este es un ejemplo de un diseño de estudio con cuestionarios. El ejemplo está tomado de este trabajo que se presenta acá, en el cual ya los invito a que ustedes lo descarguen y lo revisen. Y lo que se hizo fue hacer un proceso de ingeniería inversa para presentar este ejemplo del diseño del estudio. La pregunta de investigación es esta: explorar las aplicaciones de las evaluaciones de usabilidad en organizaciones de desarrollo de software en un país digitalmente emergente, que luego se verá que es Costa Rica. El dominio, el enfoque es organizaciones de desarrollo de software, y los participantes pues fueron compañías que cumplían estos criterios que se presentan acá. El procedimiento tenía que ver con un proceso de selección, ¿verdad?, sistemáticamente desarrollado, con un proceso de filtrado, con el envío de un token para que se llenara la encuesta, y con el dar un periodo de tiempo de 4 semanas.
Los datos, pues el cuestionario tiene varias partes o tendrá varias partes. La principal, siempre que hagan cualquier tipo de cuestionario, es datos generales y demográficos. Y en el caso en particular de esta investigación, pues había datos puntuales que se querían recolectar sobre los productos, las metodologías y el entendimiento que tenían sobre las evaluaciones de usabilidad. El análisis de los datos tenía que ver con diferentes enfoques analíticos, ¿verdad? Se utilizaron un análisis cualitativo para las preguntas, cuantitativo para las preguntas cerradas y cualitativo para las preguntas abiertas. En el caso cualitativo, una teoría llamada teoría anular. Los principales retos de este tipo de técnicas, pues es el número de participantes, contar con un buen número, y la generalización siempre es un reto en cualquier método, técnica de investigación. Y tiene que ver con el que si no se cuenta con un número importante de participantes, es difícil generalizar los resultados a poblaciones mayores. Esta es la referencia utilizada en este video y también algunos ejemplos de investigaciones que se han desarrollado en donde se utilizan estas técnicas. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Espero que el video les haya aclarado las principales consideraciones de la técnica que se exploró en este video. Y hasta la vista. Muchas gracias.